Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 29 en adelante. Lucas 19, versículo 29. Por favor, diga amén cuando lo tenga. Dice ahí la palabra: aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, su dueño les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado su manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo, vamos a decir todo el 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Vayamos al Padre en oración, buscando su dirección para este estudio que titulamos La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Señor nuestro Dios, te estamos agradecidos por la oportunidad de cada hermano aquí presente y por la bendición de poder leer tu palabra, la Biblia. Ahora te suplicamos que tu Espíritu Santo nos prepare para recibir tu verdad y tu mensaje. Líbranos del error durante la exposición. Nos acogemos a tu dirección, Señor. Prepara nuestro corazón, no solo para escuchar, sino también para desarrollar la disposición de obedecer. En Jesucristo, amén. Mis amados hermanos en el Señor, el acontecimiento que hoy recordamos, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, entrada en la cual el pueblo le estaba aclamando como rey, y evidentemente y ciertamente Jesús era rey. De hecho, la Biblia habla de él no como un rey cualquiera, sino como alguien que es rey de reyes y señor de señores. Con este acontecimiento, Jesús está dando cumplimiento a aquella promesa hecha por Dios al rey David, cuando le había dicho que de él saldría un descendiente cuyo reino sería eterno y para siempre. Y evidentemente estaba hablando de Jesucristo, el Mesías. Ahora, al ser aclamado como rey, se está afirmando la verdad de que el reino de los cielos se había acercado y ya estaba entre los hombres. De hecho, no puede haber un rey sin reino, como tampoco puede haber un reino sin rey. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos su pueblo, somos parte de su reino, y Él es el Señor y el Rey de nuestra vida. Y en la eternidad, dice la Biblia, que reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Entonces, evidentemente, el Señor Jesús no es un rey cualquiera. Él es Dios, es un rey soberano, rey de reyes, señor de señores, y es nuestro rey. Mis queridos hermanos en el Señor, en este pasaje hay una serie de principios y verdades bíblicas que son necesarios aprender. Número uno,
nosotros tenemos que en todo tiempo alabar y glorificar y exaltar a Jesucristo por lo que Él es. ¿Y qué cosa es Él? Es el Rey de todo lo creado. Dice Colosenses capítulo 1 que todas las cosas por Él fueron hechas y todas las cosas en Él subsisten. Él es nuestro Señor. Fue aclamado por los hombres, aclamación que después se convirtió en su propia condena, pero lo cierto es que para los suyos, Él siguió siendo aquel rey prometido a David, aquella persona que ciertamente reconcilia al hombre con Dios y que es de bendición a todas las familias de la tierra, dando cumplimiento así a la promesa hecha de Dios a Abraham. De hecho, cuando nosotros leemos las genealogías en los evangelios, podemos darnos cuenta y comprobar que Jesucristo es del linaje real, es de la tribu de Judá, tal y como se le había prometido, en la Biblia. Al leer el versículo 29 dice ahí la escritura que llegando cerca de Betfagé y de Betania, el monte que se llamaba de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos para que prepararan un pollino para él entrar de manera triunfante en Jerusalén. Déjenme aclarar que un pollino era un asno pequeño. Una vez estaba predicando en un campo y estaba hablando de este texto y un señor me dijo, eso no se lo cree nadie, ¿cómo Jesús pudo montarse en un pollo? No, un pollino no es un pollo, un pollino es un asno pequeño. Y es importante que nosotros veamos en los versos del 29 al 31 las instrucciones de Jesús a sus discípulos. Y vamos a contemplar aquí la relación que hay entre el rey y sus servidores, entre el que es autoridad y cabeza y aquellos que somos, ¿qué cosa? Siervos y subordinados de él y solamente de él. Llegando cerca del Betfagé de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, un lugar definido, envió a 2 de sus discípulos. O sea, no envió a los 12. Yo me imagino que el dueño del pollino, cuando viera 12 hombres allí recogiendo pollino, diría, hey, ¿y esto qué está pasando aquí? En cambio, 2 era muy, muy fácil el diálogo, ¿verdad? Id a la aldea del frente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Son instrucciones que da Jesús a sus discípulos. Fíjense, el ser un siervo de Dios y reconocer a Jesucristo como Rey de nuestra vida implica obedecerle incondicionalmente, aun cuando lo ordenado nos pueda parecer un tanto quizás absurdo o peligroso. ¿Por qué digo absurdo y peligroso? Porque ahora ellos están recibiendo el mandato de ir y buscar un animal cuyo dueño ellos no conocían, porque tenía un propietario, y seguir una instrucción que implicaba un posible diálogo con el dueño del animal. Van a ver un pollino así, nadie lo ha montado, desátenlo y tráiganlo, y si le preguntan, le dirán, el Señor lo manda. Yo me pregunto, ¿pudo ver aquel hombre haber pensado, ¿y quién es tu Señor? ¿Y por qué le tengo que dar el pollino? Quizás esto, hasta ellos se lo preguntaban, oye, esta orden está un poco rara, nos está mandando a llevarnos algo. Cabe la posibilidad de que Jesús ya tenía esto también preparado, pero lo cierto es que aquí estamos viendo que si nosotros queremos contemplar a Jesucristo como el Rey de nuestra vida, nosotros en todo tiempo tenemos que obedecerle incondicionalmente y seguir cada una de sus instrucciones al pie de la letra. De hecho, la Biblia dice que Dios se place más de la obediencia de su pueblo que de la multitud de ¿qué? De sacrificios.
Otra cosa que hay aquí en la relación de rey, súbdito, señor, siervos, es que los siervos de Jesucristo tenemos que ser capaces de sacrificar las comodidades personales por tal de obedecer a aquel que es nuestra autoridad y Señor. Jesús le estaba diciendo a ellos, vayan a la otra ciudad. Esto implicaba caminar en un desierto, en un lugar inhóspito, probablemente pasar hambre o quizás estar hasta expuesto a ser asaltados, porque aquellas eran zonas peligrosas donde la gente comúnmente en el desierto no andaba solo, sino en caravana, y aquí están yendo todos. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Fueron o no fueron? Ellos fueron. Y cuando nosotros seguimos leyendo el pasaje, nos damos cuenta que llegan, ven el pollino, exactamente el mismo que Jesús les había dicho. ¿Cómo sabían que nadie lo había montado? Bueno, pues probablemente estaba muy cuidado. Probablemente había algo que les permitía identificar. Lo cierto es que ellos cumplen al pie de la orden y cuando alguien les pide razón, evidentemente el dueño del pollino, pues ellos hacen las cosas tal y como el Señor se las ordena. Y cuando ellos explican, el Señor lo pide, vemos que inmediatamente el dueño del pollino no se rehúsa, sino que cede, deja que ellos lo tomen. Y aquí vemos una tercera aplicación en este pasaje. Cuando tú y yo nos subordinamos a Cristo, contemplándole como Rey y le obedecemos, hacemos su voluntad según cada una de las cosas que Él nos orienta, Dios nos va a permitir ver su mano obrar a favor nuestro. De tal manera que los propósitos y los planes de Dios van a ser cumplidos. Ahora, para lograr esto, estos discípulos también requerían fe y confianza en su Rey, en su Señor. Fe y confianza para saber que iban a ser protegidos durante el camino. Fe y confianza para saber de que iban a recibir el pollino que iban a buscar. Fe y confianza para saber que el dueño no les iba a mostrar resistencia, sino que les iba a ceder el pollino. Entonces vamos aprendiendo que no solamente lo que hemos visto a Cristo como Rey, tenemos que ser capaces de subordinarnos, escuchar su consejo, tomar acción, obedecer, sino que hemos de hacer todas estas cosas con fe, con certeza, con confianza en que Dios va a hacer todo lo que Él ha prometido hacer y todo lo que Él nos orienta a hacer. Y digo esto porque muchas veces a nosotros nos inundan los temores para hacer algo por Cristo, cuando Cristo nos pide algo. Muchas personas, por ejemplo, Cristo nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y muchas veces nosotros mismos ponemos toda una serie de excusas para no hacerlo. Me da miedo, me da temor, me da vergüenza, no estoy preparado, no estoy esto, no estoy lo otro. Y como que queremos obedecer a Dios en todas las cosas, pero en esta parte, mi Señor, mi Rey, ¿sabes qué? ¿Por qué no cuentas con otro? Y no nos damos cuenta que si nos falta sabiduría, la Biblia dice, pida a Dios y Él dará abundantemente. No nos damos cuenta, por ejemplo, que no tomamos en cuenta, por ejemplo, que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos recuerda todas las cosas. Nos olvidamos del texto donde el Señor le dice a los discípulos, ustedes van a ir ante reyes para dar cuentas y para dar testimonio de mí. Cuando estén allí no planifiquen sus discursos, estoy parafraseando, sino que dejen que el Espíritu Santo de Dios hable a través de ustedes. Y hermanos, ¿no se requería fe para hacer estas cosas? Evidentemente. Evidentemente. Entonces, los que amamos a Jesucristo nuestro Rey, los que tenemos la disposición de vivir para Él, hemos de entender que el justo por la fe vivirá. Hemos de entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Que sin fe no vamos a tener obras ni acción como respuesta a los mandatos que el Señor nos da. Por eso dice la Biblia que la fe sin obras es muerta, porque es elemental.
Recordemos también que estamos en el pasaje bíblico, estamos en víspera de entrar a la Pascua. Había muchos inmigrantes judíos de la diáspora que venían a Jerusalén para las fiestas. Y la gente venía a Jerusalén a traer su ofrenda, a cambiar dinero. O sea que la gente venía cargadas. Y esto aumentaba también el número de personas con una mentalidad, el número de fechorías, asaltos en el desierto, etcétera, etcétera. Entonces se requería fe y confianza en el rey para hacer su voluntad. Es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que hoy el Señor no nos está mandando a ir y desatar un pollino para Él montarse, pero sí nos está mandando a ir a un mundo que se pierde y en el cual Él quiere establecer su reino en cada corazón, en cada alma y en cada persona. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, vayan y desaten el pollino, vayan y prediquen las buenas nuevas, vayan y díganle al mundo que si no se arrepienten van a ir al infierno, vayan y díganle al mundo que yo he muerto en la cruz para sustituirles y para quitar el pecado y para que puedan tener vida eterna. Y de la misma manera, Dios quiere que obedezcamos su voz, hagamos lo que Él nos pide y tengamos fe para hacerlo. Una de las tareas y misión de la iglesia es multiplicarse en el mayor número posible de nuevas iglesias. Nosotros aquí entendemos por la Biblia que esta iglesia no va a poder ganar a la ciudad entera para Jesucristo. No vamos a poder lograrlo si lo intentamos hacer solo. Pero vamos a poder hacerlo si cada uno se toma en serio la gran comisión y si nos proponemos llenar a Las Vegas de iglesias por todas partes. Por eso es importante el trabajo misionero. Y a veces los seres humanos somos los que ponemos los obstáculos. ¿Con qué dinero lo vamos a hacer? ¿Con qué obreros lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Y empezamos a ponerle este tipo de obstáculos al rey que ya nos ha dicho, yo os he dado poder para que anuncien el evangelio, vayan y háganlo y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le ponemos obstáculos. Y no nos olvidamos de que, por ejemplo, Él ha prometido que Dios os suplirá todo aquello que os falte. Nos olvidamos de que si Él nos ha dado la misión y nosotros le obedecemos, Él va a abrir las puertas. Nos olvidamos de que si su voluntad es que plantemos iglesias, entonces, cuando yo estoy en el centro de su voluntad, esas iglesias llegarán a ser una realidad. La voluntad de Cristo en este pasaje era que estos dos discípulos trajeran un pollino. ¿Se les presentaron obstáculos? Sí. ¿Qué obstáculos había? La distancia, posibles malhechores, el dueño preguntando, pero al final todos los obstáculos fueron vencidos. Jesús recibe ¿qué cosa? El pollino. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, usted y yo vamos a poder ver la mano de Dios obrar y vamos a ver cumplido el propósito de Dios sin miedo alguno. Mire, cuando empezamos esta iglesia, lo empezamos solamente 3 hermanos. 2 hermanos y yo. Teníamos el dinero para rentar el primer edificio que tuvimos. Era una cosita bien pequeña. El piso temblaba. Sí, de veras. En las aulas había que ver bajito porque se vivía acá. Era bien pequeño el lugar. Pagábamos $800 al mes. 3 personas a pagar $800. Teníamos el dinero para solamente los próximos 3 meses. Y me dice el hermano que habíamos puesto a cargo de atender este asunto a la tesorería. Me dice, hermano, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y Dios va a suplir. Tú no te preocupes. Él nos ha dicho que vayamos y si nosotros vamos y obedecemos,
Él va a proveer. Hermanos, en esos 3 meses no llegó ni una sola persona nueva a la iglesia y tocamos más de 800 y pico de casas para testificar y dar boletos, folletos, tratados evangelísticos. Ni uno llegó. Llega el domingo del culto, al otro día había que pagar la renta y teníamos solo $300. La renta era de 800. Me dice el hermano, esto ahora sí se acabó. Porque mañana hay que pagar la renta y no hay dinero. Faltan $500. Yo le dije, muy tranquilo a este hermano, y no es que yo sea más santo que nadie, sino que llevé 11 años de misionero sin dinero, sin templo, sin nada, y uno llega a conocer cómo Dios trabaja. Le dije, antes de que llegue el día lunes, Dios habrá suplido lo que nos falta. Hermano, ese día en el culto llegó la persona número 4 y dejó un diezmo de $500. Ha sido la única vez donde nosotros hemos estado en un límite, económicamente hablando, para sostener la iglesia. Y por haber tenido fe, créanme, el hermano por la noche viene llorando. Hermano, si le digo algo no me lo cree. Mira, dejaron un diezmo de $500. Yo te dije. Y no es que yo sea profeta, ni tengo visiones, ni me hablan cosas. Yo no creo en eso, claro. Sino que confía en el Señor. Si tú has conocido a tu Rey y a tu Señor, tú sabes cómo Él trabaja. Y si estábamos convencidos que la voluntad de que esta iglesia de Dios era que esta iglesia existiera, no iba a proveer. Para la gloria del Señor, nuestras 2 misiones son autolideradas y autofinanciadas. Nosotros no tenemos problemas económicos en medio de un mundo que se está desquebrajando económicamente. De hecho, oren porque ya estamos en trámite para que esta misión se convierta ya oficialmente en una iglesia completamente independiente de la iglesia madre. Ya tenemos para sostener todo el ministerio. Y de esto se trata. Tú obedece a tu Rey y vas a ver cómo la mano de tu Rey obra. El propósito de Cristo no era que el pollino llegara a sus manos. Sus discípulos hicieron todo al pie de la letra y llegó el pollino. Ahora, Jesús se monta en este pollino. ¿Por qué un asno y no un caballo? Porque dentro de ellos estaba la profecía de que el Mesías entraría montado sobre un pollino. Y los grandes personajes de aquella época entraban montados precisamente sobre un asno que nunca había sido usado para trabajo alguno. Eso exalta la grandeza de la persona que lo monta. Es muy peculiar luego lo que nos va a decir la Biblia. Jesús se monta sobre el asno, entra a Jerusalén y ahora empezamos a ver un escenario distinto a lo que había pasado de esta etapa de la vida de Cristo hacia atrás. Cada vez que un demonio decía, este es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios bendito, y exaltaba a Cristo como Rey y Mesías, Jesús lo reprendía y no lo dejaba hablar. Cada vez que alguien le decía, tú eres el Cristo, Jesús no lo dejaba hablar. E incluso en una ocasión, cuando la gente quisieron hacerlo rey, dice la Biblia que él pasó entre ellos y se qué, y se fue, porque no había llegado aún el tiempo. Pero ahora en este pasaje bíblico, en este tiempo, llega el momento en el cual ciertamente Jesús debía de ser proclamado como lo que era. Es interesante, en este pasaje nosotros no encontramos a un Jesús que le dice a los discípulos, vayan a la aldea y empiecen a decirle a la gente, viene un rey, griten al rey, animen a la gente para que digan, para que me digan lo que yo quiero oír. ¿Vemos eso en el pasaje? No vemos eso. De hecho, si usted se da cuenta, los discípulos no fueron a Jerusalén a buscar al asno, fueron a otra ciudad. Y cuando entraron a Jerusalén, venían ya, ¿con quién? Con Jesús.
Y cuando la gente le vio entrar, de alguna manera, Dios mismo le revela a la gente que este Jesús era el Mesías prometido, era el Hijo de Dios, era aquel hombre prometido al rey David. Y por eso ellos irrumpen en un reconocimiento que implica alabanzas a este rey, que es nuestro Señor. ¿Y qué es precisamente lo que les están diciendo? Yo quiero que leamos el pasaje. Cuando llegaba, verso 37, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios. Fíjense, lo primero que sintieron que fue gozo. ¿Por quién? Por el rey que tenía. Después, ¿qué hicieron? Alabaron a Dios por todas las maravillas que habían visto. ¿Que habían visto de quién? ¿O en quién? En Jesús. ¿Qué tipo de maravillas? Uno que predicaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos. Echaba fuera demonios, sanó enfermos, multiplicó panes y peces, resucitó muertos, en fin, todo lo que hizo. Y el círculo de influencia de Cristo ya abarcaba a miles de personas. La gente de esta escena ahora es contada como discípulos. ¿Como seguidores de qué? ¿Se da cuenta? Quiere decir que un discípulo de Cristo debe de reconocer en su Rey y Señor todas sus maravillas. Y debido a la obra de Él, vivir gozoso. Aun cuando las cosas estén difíciles. Regocijado en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijado. Un discípulo de Cristo, además de experimentar gozo, debe también con gozo, valga la redundancia, alabar a Dios. Y no una alabanza mediocre, ni una alabanza fría, sino una alabanza que implique júbilo y auténtico reconocimiento. Note cómo la Biblia dice que toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces. ¿Por qué alabarle? Porque la alabanza es un reconocimiento o homenaje por aquello que él ha hecho. ¿No merece el Rey tuyo, que es Jesucristo, la alabanza? ¿Qué ha hecho por ti? ¿Qué maravillas ha hecho por ti? Y la más grande de todas las maravillas, empezando por ahí, es tu salvación. Porque si no hubiera sido por su salvación, tú estarías todavía bajo la ira de Dios y rumbo al infierno. Y si te hubieras sorprendido la muerte, hubieras terminado en el infierno. La otra gran maravilla que Él ha hecho por ti es poner su Espíritu Santo en ti para ayudarte a crecer y madurar espiritualmente. Y vencer toda tentación y todo pecado y llegar a un estado de santidad. Oiga, eso es un milagro grande. Porque seamos sinceros, ¿verdad que transformarle a usted y a mí no era fácil? Yo no creo que ningún hombre hubiera podido cambiarme a mí. Todavía lo está haciendo. Dice la Biblia que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, hermano, si usted me llega a conocer a mí 15 años atrás, yo lo hubiera caído viendo de usted para que usted sepa. Digo, espero que no lo caiga otro ningún rey. Dice mi suegra que todavía. En serio, no es una gran señal nuestra transformación.
No es un gran milagro el hecho de hacer cosas que yo nunca imaginé hacer, porque Él me ha dado dones. Mire, hermano, yo cuando era estudiante, estoy hablando primaria, secundaria, yo era muy inteligente. El grado 10 lo hice 3 veces. ¿En serio? 3 veces lo hice. No porque me gustaba, sino porque no pasaba la escuela. Siempre me gustaba por asuntos políticos y cosas. Pero donde yo quiero llegar a esto, yo nunca me imaginé delante de un grupo de personas hablando, porque yo era muy tímido. Yo tenía un problema en mi habla, que hubo que hacerme cirugías en la boca. 6 cirugías tuvieron que hacerme, porque yo las consonantes con la L y la R y vocal no las podía pronunciar. Tenía unos ligamentos. Yo le iba a decir gracias y le decía gracias. Para mí hablar era un trauma. Ni hablaba. A veces me decían el dormir. Y hay que me diga el dormir. ¿No? Hay que me lo diga. En serio. No, esa combinación. Y vivía traumado con aquello. Mi cirugía, qué sé yo, pero nunca imaginé yo estar hablando delante de gente. Nunca me lo imaginé, y muchísimo menos dando clases y estudios y cosas cuando yo no era un adulto aventajado. ¿Quién hace esas cosas? Dios. ¿Cuánta gente no conocemos que apenas tiene educación, que sabe leer y escribir, y son unos excelentes expositores de la palabra de Dios? ¿No es eso un milagro? ¿De quién? De nuestro Rey. ¿Y no es eso motivo de alabanza y regocijo en Dios? Evidentemente. Evidentemente, mis hermanos. Mire, usted quiere un milagro más grande que ser capaces de convivir juntos en la misma iglesia con tanta diversidad de personalidad y carácter. Unos que son más enojones, otros que hay que empujarlo para que camine, otros que anda, brinca para aquí, brinca para allá, otros que por todo pelea. ¿Se parece a mí? ¿En serio? ¿No es un gran milagro saber convivir? ¿Quién permite eso? Dios. Y es que a veces nosotros nos sentamos solamente en el muerto resucitado, en esto, en aquello, y no nos damos cuenta que hay una serie de acontecimientos a nuestro alrededor que son motivos de alabanza a nuestro Rey y motivos de regocijo. Que no es un motivo de regocijo ver que un hermano que ha caído de lo más bajo del pecado después se levanta y es un instrumento de Dios único. Ver cómo Dios puede tomar a un joven y transformar toda su vida. Mire, Dios está obrando entre los jóvenes de nuestra iglesia. Tenemos jóvenes que han llegado a nuestra iglesia y han hecho un perfecto desastre y Dios los ha transformado. Dios los ha transformado y los está usando. ¿Quién es el que hace esto? Él. Por eso nosotros debemos de alabarle y reconocer lo que Él es, nuestro Rey. Dice la Biblia que la gente tendía sus mantos por el camino. En aquel tiempo no todo el mundo tenía un manto. Probablemente una persona solo tenía uno solo, y un manto era una prenda muy importante, porque servía de cobija durante la noche, servía para cargar, servía para tantas cosas, que el acto de poner el manto para que pasara el pollino con Jesús encima era un acto extremo de reconocimiento. Fíjense que la misma ley contemplaba, la ley de Moisés, que si le tomabas el manto de alguien en prenda antes de caer el sol, tenías que devolvérselo. Increíblemente. Esto es un gran reconocimiento. ¿Qué decía la gente? Verso 38.
bendito el rey que viene. Uno, la gente le estaba reconociendo como rey. Estaba reconociendo que no era un rey cualquiera, sino que era un rey que venía en el nombre de ¿quién? Del Señor. Y declaraban esta doxología: paz en el cielo y gloria en las alturas. Y ahí vemos la tercera cosa que ocurre aquí: oposición. Amados hermanos, servir al rey, honrar al rey, glorificar a nuestro rey Jesucristo es algo que debemos de hacer continuamente, pero conscientes de que siempre va a haber oposición sobre nosotros. Él la tuvo, nosotros la vamos a tener y la hemos tenido. Algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban considerando que ellos eran unos blasfemos. Ellos no estaban reconociendo a Jesús como su rey. Y ya Jesús lo había dicho: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que tienen su nombre, les dio el derecho de ser hechos ¿hijo de quién? De Dios, hijo del rey, amado hermano. Reprende, o sea, hazle callar, detén, manda a tus discípulos, es lo que le estás diciendo, a que detengan esta alabanza hacia tu persona. ¿Cuál es la respuesta? Os digo que si estos callaren, si los discípulos hacen lo que los hombres quieren que hagan y no lo que Dios demanda, exige y espera de sus discípulos, las piedras hablarían. Los seres inanimados harán para vergüenza nuestra lo que nosotros nos toca hacer. Es prácticamente lo que está diciendo. Entonces quiere decir de que el Señor no quiere que los suyos, sus discípulos, nosotros, paremos de darle gloria y honra y alabanza con un espíritu de regocijo por todas las maravillas que Él ha hecho. Entonces quiere decir que parte de nuestra vida cristiana es llevar un estilo de adoración continua, de alabanza y exaltación a aquel que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios no quiere que detengamos esto. Si nosotros callamos nuestra alabanza a Dios, las piedras van a hablar. Ahora fíjense, la razón de la alabanza es las maravillas de Dios. ¿Se da cuenta que usted al alabar a Dios de alguna manera está testificando lo que Dios ha hecho? Entonces su alabanza y testimonio puede hacer que otro llegue a reconocer a Cristo como el Rey que Él es y alcance entonces para sí salvación. Entonces, hemos aprendido hoy que para que Cristo sea verdaderamente reconocido como el Rey que es, uno, hay que obedecerle incondicionalmente. Dos, hay que obrar por Él y para Él en fe. Y tres, hemos de expresar una alabanza continua a Él por todo lo que Él ha hecho por sus hijos. Amén. El Señor le bendiga. Oramos. Padre, gracias por la bendición de estar en tu casa, poder estudiar tu palabra en la Biblia y poder dedicar este servicio a ti. Ayúdanos a ser un pueblo que con gozo, con regocijo cada día reconoce tu gloria y majestad y las maravillas de tu obra. En Jesucristo te rogamos esto, Señor. Amén. Puesto de pie, cantamos el himno 47 y de esta manera somos despedidos. Hoy no hay escuela dominical, ¿eh? Himno 47. Mario, si nos dirige el himno. Himno 47.
Jesús